La niña a la que siempre molesté desde pequeño resulta ser la protagonista de este mundo. Para salvar mi pellejo, decidí ir a otra universidad para evitarla. Pero no esperaba encontrarla de nuevo en la ceremonia de bienvenida de la universidad. Con lágrimas en los ojos, ella me tomó de la mano y me llamó hermano. Viajé a una novela de campo, pero desafortunadamente soy el villano. El original era el nieto de la familia, mimado desde pequeño. Ese día, el abuelo le compró su pastelito favorito. Fue a presumirlo y a molestar a la protagonista, pero ella le lanzó una piedra que le golpeó la cabeza, y el pastelito se cayó. Así nació la enemistad. El original juró en secreto vengarse a toda costa. Por eso, cada vez que veía a la protagonista, buscaba la manera de fastidiarla, hasta que ella se fue y se reencontraron en la universidad. Más tarde, el original vio a la protagonista brillar con luz propia, se enamoró de ella y fue a arruinar la relación entre los protagonistas. Incluso tramó contra la protagonista para incriminar al protagonista masculino, hasta que ambos encontraron pruebas y lo enviaron a la cárcel, donde finalmente murió. Me toqué el bulto que acababa de hacerme en la frente y levanté la vista para ver a Nangongli, que me miraba fijamente con ferocidad. Parecía un lobezno a punto de atacar, sus ojos llenos de desconfianza y hostilidad. En mi interior. Soy un alma adulta de 22 años, incapaz de aprovecharme de alguien más pequeño. Recogí el pastel del suelo. Quité la parte manchada de ceniza y lo dejé en el muro de 1 metro de altura. Le grité, señalando el pastel, sin decir más, y me di la vuelta para volver a casa. Me escondí tras la ventana para observar su reacción, esperando que recordara este favor y no me buscara problemas después. Nangongli, claramente sorprendida por este giro, se quedó paralizada un instante con sus ojos feroces, y luego se lanzó como una cría de animal en busca de comida. Agarró el pastel, dio media vuelta y salió corriendo, desapareciendo en el final del camino. Desde entonces, Nangongli siempre rondaba cerca de mi puerta. Yo, cada vez, vertía rápidamente las sobras en un tazón grande. Lo dejaba en el muro, sin interactuar nunca con ella, y me volvía a casa después de dejarlo. ¿Por qué estos 2 días no la molestas? Me rasqué la nuca. Inventé una excusa, la maestra dice que hay que ayudar a los demás, y además, abuela, ustedes dicen que su padre bebe y no se preocupa por ella, y que su madre biológica se fue. ¡Qué pobrecita es! Mi abuela me acarició la cabeza con cariño, solo alabándome por haber crecido y ser sensato. Pero en mi interior sabía que solo quería acumular algo de gratitud, con la esperanza de que, cuando ella brillara con luz propia, pudiera olvidarme por completo. Pero esta buena intención no tuvo recompensa. El primer tazón que dejé en el muro desapareció. El segundo se rompió en el desagüe. El tercero cayó directamente en mi patio, hecho pedazos. Me enfurecí mucho. Puse un tazón en el muro y un caramelo de frutas envuelto en verde. Con una vara de 1 metro de largo, me escondí detrás de un arbusto de hoja perenne, planeando darle una buena lección cuando viniera. Para que supiera que los tazones de mi casa no crecen en los árboles. Me picaron varios mosquitos. Hasta que vi a Nangongli acercarse cojeando. La suciedad negra no podía ocultar el moretón en su frente, y en el brazo que asomaba por la manga había varios arañazos de diferentes profundidades. Al ver el caramelo, su pequeño cuerpo se estremeció, su rostro lleno de asombro y desconcierto. Se quedó parada mirándolo un buen rato, luego extendió lentamente la mano, con cuidado, para tocar el caramelo. Como si tratara con un tesoro del mundo. Sentí un nudo en el pecho y perdí al instante las ganas de reprenderla. Salí de detrás del árbol. Ella se sobresaltó, abrió los ojos con pánico y me miró fijamente. Como una cría asustada. No vuelvas a romper mis tazones. Devuélvelos bien puestos en el tazón. Entendido, dije, pasando a su lado con la vara en la mano. Luego saqué el resto de los caramelos del bolsillo. Y se los ofrecí. Ella miró fijamente los caramelos en mi palma, los observó un buen rato. Dio media vuelta, y cojeando, salió corriendo rápidamente, con los pies descalzos sobre el camino lleno de piedras. Pero parecía no sentir dolor, su figura tambaleante desapareció en un instante. Durante la cena, el abuelo regresó de fuera y comentó que Nangongli había sido golpeada por su padre al mediodía. Dijo que anoche no había calentado agua, y que el borracho la había golpeado fuerte. Mi mano, que sostenía los palillos, se detuvo. Recordé las heridas de ella. Esa comida me sentó muy mal. Para salvar los tazones de casa, cambié a un tazón pequeño de aluminio para servirle la comida. Cada vez que no la veía, golpeaba el borde del tazón con los palillos. Al poco rato, ella asomaba la cabeza desde lejos, mirándome tímidamente. Sus ojos negros y brillantes, en medio de su rostro sucio, resplandecían, ocultando cautela, desconfianza. Y también una pizca apenas perceptible de expectativa. Siempre ponía un caramelo de leche extra en el tazón de aluminio. Mis padres tenían un pequeño negocio en la ciudad. Y yo vivía en el pueblo con mis abuelos. Al terminar la primaria, iría a la ciudad para la secundaria. Nangongli, 3 años menor que yo. Ese semestre también fue animada por la maestra a entrar en la escuela primaria del pueblo para cursar primer grado. Durante las vacaciones de la fiesta nacional de 7 días. La alimenté durante 7 días. Ella pasó de romperme el tazón al principio, a luego devolver el tazón y los palillos al patio. Hasta ahora,
Lava los cuencos y los palillos dejándolos bien limpios y los devuelve a su sitio en la pared de mi casa. Pero esta docilidad no duró mucho. Justo cuando la dueña de la tienda de desayunos me daba los bollos al vapor, él me los arrebató. Salió corriendo y desapareció en un santiamén, obligándome a pagar de nuevo por un panecillo al vapor y volver al aula. Los chicos de la clase no paraban de alborotar. La furia que había acumulado estalló de golpe y arrojé el libro con fuerza sobre la mesa del profesor. Con el estruendo, el aula se quedó en silencio al instante. Puse cara seria. Regañé a ese grupo de chicos alborotadores. Durante el recreo de ejercicios del segundo periodo, como monitor de ejercicios, estaba de pie en el escenario. De un vistazo vi a la izquierda del escenario a Nangong Li, de primer curso, siendo reprendida por un profesor. Estaba completamente erguida. Con la mirada fija en el suelo, frotando un pie contra el otro, con una actitud impasible. La escuela proporcionaba a los estudiantes comidas nutritivas gratuitas. No es que supieran bien, pero servían para llenar el estómago. Sin embargo, Nangong Li siempre se comía 3 platos grandes como si estuviera famélica, metiéndose el arroz en la boca como una posesa, llenándose la boca por completo en cada bocado. Aquel día, después de cerrar la puerta del aula, bajé las escaleras y justo vi a varios chicos de cursos superiores llevando a Nangong Li a hombros mientras pasaban, como una exhalación. Me quedé allí, suspiré, y di media vuelta para subir las escaleras. Llamé a la puerta de la oficina del profesor de sexto curso y le conté lo ocurrido. Cuando el profesor nos llevó a buscarlo, ya habían tirado a Nangong Li en un arrozal al borde del camino, cubierto de barro por completo. Solo le quedaban los ojos, fríos y escalofriantes, que escondían una fuerza casi salvaje. Sentado en la esquina del campo, parecía diminuto y solitario. Según la trama original del libro, el protagonista original se habría limitado a acercarse a reírse de él, a salpicarle agua y echarle barro. Pero yo me acerqué al borde del arrozal y le tendí la mano. «Ven aquí». Él permaneció sentado en el barro, sin moverse, mirándome fríamente. Lo pensé un momento, saqué un caramelo del bolsillo y se lo ofrecí. Entonces sus ojos se movieron lentamente. Miraron el caramelo, y en sus oscuras pupilas apareció lentamente un atisbo de calidez. Volví a alargar el caramelo hacia él. Lo intentó varias veces hasta que, tambaleándose, se levantó del barro y caminó hacia mí. Extendió una mano cubierta de lodo para coger el caramelo. Retiré el caramelo, cogí su mano y la metí en el agua cercana para lavarla. Su mano era muy delgada y pequeña, los huesos se me clavaban en la palma, haciéndola doler. Sentí una opresión en el pecho. Mientras le limpiaba el barro de las manos, le dije en voz baja, primero lávate bien el barro. Si no, el caramelo se manchará. Finalmente, el profesor, frunciendo el ceño, me pidió que acompañara a Nangong Li a casa. Profesor, su padre es el borracho más conocido del pueblo, cuando bebe, pega a la gente. Será mejor que primero hable con los padres de esos estudiantes para llegar a un acuerdo. Finalmente, el padre de uno de los estudiantes llevó a Nangong Li a limpiarse y le puso ropa vieja prestada. Fue entonces cuando vi su aspecto por primera vez, rostro ovalado, ojos grandes, piel blanca. Aunque estaba un poco delgado, no era nada feo. Como era de esperar, era la protagonista femenina del libro. Caminaba detrás de mí con una mochila vieja a la espalda. Me detuve, me di la vuelta y le dije, no me gusta que me hayas robado el bollo esta mañana. Si vuelve a pasar, te pegaré seguro. Me miró con furia y salió corriendo hacia adelante. La llamé, y al instante volvió corriendo, cogió el caramelo y huyó. Durante los días siguientes, Nangong Li no volvió a llamar a mi puerta. Como no respondía a los golpes, la comida que dejaba en el muro acabó atrayendo moscas. Y nadie la tocaba. Pensé para mis adentros que quizás mis palabras sobre pegarle la habían hecho guardarme rencor. Aquel día, me encontré con Nangong Li en el camino del pueblo. Un gatito había sido atropellado por una moto, echaba sangre por la boca y no paraba de convulsionar. Se veía que no viviría mucho. Nangong Li se acercó, agarró la cabeza del gato con una mano y el cuello con la otra. Y, de un tirón seco, acabó con el sufrimiento del gatito. Se me pusieron los pelos de punta. De forma instintiva, retrocedí un paso. Ella me miró, con una mirada fría que no transmitía calor alguno. Pero no hizo otra cosa. Solo cogió al gatito sin vida entre sus brazos, se adentró en un bosquecillo. Cavó un hoyo y lo enterró. Mientras observaba su pequeña espalda, comprendí de repente su acción. Más vale acabar con el sufrimiento del gatito de un golpe rápido que dejarlo agonizando. Pero ella aún no tenía ni 7 años. ¿Qué clase de vida debía llevar para haber desarrollado una determinación tan cruel? Saqué de mi mochila un fiambrera con tapa y la llamé, Nangong Li. Toma esta fiambrera. Cuando acabes de comer al mediodía en la escuela, llénate otro cuenco y llévatelo a casa. Ella me miró fijamente. Una chica debe cambiarse de ropa con frecuencia. Y bañarse a menudo. ¿Qué ropa? Me quedé sin palabras. Le cogí su pequeña y sucia mano y le dije, ven a casa conmigo. Volví a casa, les expliqué la situación a mis abuelos. Saqué mi ropa limpia de cuando era pequeño y se la metí en la mochila. Luego llevé el barreño para lavar la ropa hasta fuera del muro y le enseñé, paso a paso, cómo remojar la ropa y frotarla. Lavaba y ponía a secar, ella escuchaba con mucha atención.
Los abuelos prepararon la comida y le pidieron que entrara a comer, pero ella se negó. Tomé un poco de verduras, añadí arroz, lo puse en un cuenco pequeño de aluminio y se lo di. Ella sostuvo el cuenco. Se agachó en la puerta de mi casa y empezó a comer con avidez, sin dejar nada. Poco después, me topé con Nangongli en la escuela. Su padre la golpeaba, ella se encogía en una esquina sin resistirse. Tampoco decía nada, el profesor no podía detenerlo, solo se oía a su padre insultarla. Había robado perchas y detergente de otro, de repente se me enrojecieron los ojos. Había robado esas cosas. Solo porque yo le había enseñado a lavar la ropa. Estaba furioso. Cuando aquel borracho llegó al rellano de la escalera. Me lancé de repente y choqué contra su espalda, fingiendo que iba apurado al baño, disculpándome por no mirar por dónde iba. Al volver a casa del colegio, ordené las perchas limpias y el detergente de casa, y lo puse todo en el muro. Nangongli asomó la cabeza desde detrás del muro, señalé las cosas y le dije, llévatelas a casa. Se lavó el pelo, se puso la sudadera de Ultraman que le había dado, y estaba limpia de pies a cabeza. Señalé detrás de sus orejas y su cuello, y le dije que al lavarse la cara y bañarse, también debía limpiarse esas zonas. Ella asintió obedientemente, le di un caramelo y, suavizando la voz, le pregunté. ¿Te duele algo? Negó con la cabeza, con los párpados caídos, de pie muy recta. Le dije en voz baja, todo mejorará, seguro que mejorará. A la mañana siguiente, la abuela puso boniatos asados en una bolsa y me los dio. Para que se los diera a Nangongli. Ella estuvo callada un buen rato, y luego dijo, gracias, con una voz casi imperceptible. La abuela sonrió y le acarició la cabeza. Cuando llegamos a la escuela, durante el recreo del calentamiento. Volví a verla, el profesor la tenía acorralada en la puerta del aula riñéndola. El profesor le preguntó severamente. ¿Por qué no hiciste los deberes? Ella se quedó en silencio, de pie como un tocón. Al final no pude endurecer mi corazón para abandonarla. Cuando la abuela plantaba coles. Llamé a Nangongli para que aprendiera conmigo cómo plantar verduras. Cuando aprendas, vuelve a casa y plántalas en tu tierra, así podrás mantenerte por ti misma. Ya no tendrás que robar cosas. Ella observó atentamente hasta el final. Le serví un plato de arroz. Le puse medio paquete de semillas de col en el bolsillo, y le dije que las esparciera en la tierra. Si no entiendes algo, ven a preguntarme. Mientras se alejaba, no pude evitar gritarle de nuevo. Acuérdate de hacer los deberes. Poco a poco, Nangongli y yo creamos un entendimiento. Cada mañana venía a mi casa, desayunaba un poco y me seguía para ir juntos a la escuela. Después de clase, esperaba escribiendo los deberes en la puerta de la oficina del profesor, hasta que yo salía. Y luego me seguía de vuelta a casa. Algunos compañeros se burlaban, diciendo que era mi sombra. A ella no le importaba. Pero si alguien le tiraba barro, se volvía loca y se lanzaba contra él. Derribaba al suelo a quien le llevaba medio palmo de altura, y yo la apartaba para reprenderla. Pero ella decía en voz baja, no quería que ensuciaras tu ropa. Me quedé atónito un momento. Extendí la mano para limpiar el barro de su ropa, diciendo, si la ropa se ensucia, se lava, pero si te lastimas, duele. Para evitar que la molestaran más, le dije que después de clase esperara en la oficina del profesor. Hasta que yo fuera a buscarla para irnos juntos. En la cosecha de otoño, seguí a mis abuelos. A recoger boniatos en el campo. Levanté la vista y vi a Nangongli de pie a lo lejos, mirando en silencio hacia aquí. Corrí a casa, cogí una bolsita pequeña y se la di, diciéndole que contara hasta 100 y luego viniera a ayudarnos a seleccionar los boniatos. Los abuelos entendieron mi intención, y también sonriendo la llamaron para que ayudara. Ella se quedó quieta en el lugar. Probablemente era la primera vez que recibía una bondad tan desinteresada. No se movió durante un buen rato. Hasta que la insté, y entonces se agachó para ayudarnos seriamente a separar los boniatos. Poco después, las coles que había plantado brotaron, formando un verde exuberante. Imitando a otros, cogió palos de madera para rodear el huerto, evitando que las gallinas y patos entraran a estropearlo. Di una vuelta alrededor del huerto, y la elogié sinceramente, tus coles chinas crecen muy bien. La abuela me pidió que le diera plántulas de rábano y repollo. Ella las tomó, las miró un buen rato, y luego dio media vuelta y corrió a casa. Cuando salió de nuevo, traía un cuenco de agua limpia y clara, y me dijo en voz baja. He lavado bien la tinaja de agua. Sonreí, le revolví el pelo y la elogié por haberlo hecho bien. Levanté el cuenco y bebí el agua. Justo cuando lo dejé, apareció su padre borracho. Salió por la puerta de la casa. Nangongli se giró de inmediato, extendiendo su pequeño cuerpo. Se puso frente a mí. Me estremecí por dentro. Ella claramente le tenía tanto miedo a ese hombre. Pero aún así, por instinto, me protegió. Le di palmaditas en el hombro y saludé cortésmente a su padre. Vigílala, ten cuidado, y me di la vuelta para irme. Ese día, la maestra de Nangongli me llamó a la oficina. Porque ella se había peleado, la maestra me regañó sin piedad. Tienes que controlarla mejor. Dije directamente, señorita maestra. No soy su tutor, no tengo la obligación de escuchar su regaño. Solo soy un hermano mayor de su misma aldea. Al salir de la oficina, Nangongli estaba en la puerta, como un perrito abandonado. Entre resentida y furiosa.
Le di una palmada en la cabeza y la reprendí por ser demasiado violenta. Le ordené que fuera a disculparse con su compañero de clase, o si no, que no me hablara. Ella me miró. Y como un proyectil se lanzó a la oficina. Se arrodilló con un golpe frente a ese chico y dijo en voz alta. Lo siento. Todos en la oficina se quedaron atónitos. Sentí un nudo en la garganta. Esa chica pensaba que disculparse significaba arrodillarse. De vuelta a casa. Le expliqué todo el camino, que disculparse debe ser sincero y que nunca debe arrodillarse así. Yo parloteaba sin parar, pero ella alzaba la vista hacia mí, con los ojos brillantes, formando pequeñas lunas crecientes, el rostro lleno de alegría, durante la preparación para el examen final. Sin querer vi el examen de lengua de Nangong Li. Un rojo 18. Me hirió la vista. La protagonista femenina del libro era una empollona. No podía creerlo. ¿En primer año de primaria podía sacar un 18 en lengua? Le pedí que sacara el examen de matemáticas. Lo sacó con desgana. La nota era 83. Suspiré aliviado. Por suerte solo tenía una materia floja. Faltaban solo 2 semanas para el examen final. Le dije que el fin de semana viniera a mi casa. Volvería a hacer los exámenes, y lo que no supiera, se lo explicaría. Creí que iba a ser como reparar el cielo. Pero resultó ser como llenar el mar con piedras. No entendía nada, no sabía nada. Un ejercicio de completar. Se lo expliqué 1000 veces, y aún así lo escribía mal. Me enfadé tanto que no la dejé venir a clase 2 días. Dije en voz alta que necesitaba pastillas para el corazón. Cuando salieron las notas del final, le fue muy bien. Nangong Li sacó 45 en lengua y 85 en matemáticas. Había mejorado bastante. Apreté los dientes y asumí la responsabilidad de darle clases extra. Durante las vacaciones de invierno aprendió muy rápido. Excepto en lengua, que a veces no comprendía, lo demás lo aprendía casi al instante. Mis padres volvieron para llevarme a la ciudad a pasar el año nuevo. Le traje cuadernos de ejercicios, caligrafía y libros de consulta, y le dejé tareas para todas las vacaciones. Cuando me fui, ella se quedó junto al camino, mirándome fijamente con sus grandes ojos llenos de tristeza. Le di una palmadita en la cabeza y sonreí. Vuelvo pronto. Te traeré caramelos y juguetes. Cuando termines los cuadernos de ejercicios, habré vuelto. Ella asintió y se quedó junto al camino, sin moverse hasta que el coche en el que iba desapareció. Antes de Año Nuevo, fui con mis padres a la aldea y le llevé a Nangong Li petardos de piso. Una peonza pequeña y un par de zapatos nuevos. Le di la caja de zapatos. Ella sostuvo la caja sin moverse un buen rato. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, las lágrimas daban vueltas, y la punta de su nariz estaba colorada. Extendí la mano y le acaricié la cabeza, diciéndole, «Feliz Año Nuevo, Nangong Li». Ella apretó los labios y dijo, «Gracias, hermano mayor, feliz Año Nuevo». Ese hermano mayor me revolvió el corazón, agridulce y suave. El día de Año Nuevo, la llevé a ella y a Candy Boy, y junto con los niños de la aldea, llevando linternas. Fuimos a felicitar el Año Nuevo casa por casa. Al volver, los bolsillos estaban llenos de aperitivos y dinero de la suerte. Se lo di todo a ella, diciéndole que se fuera a casa a pasar bien las fiestas. Al llegar a casa, mi hermano pequeño de 4 años, Candy Boy, me preguntó con sus ojos redondos, «Hermano, la hermana mayor no me deja llamarte así». «¿Cómo te llamo?». Me quedé atónito, y luego me reí de la rabia. Pensé para mis adentros, «Mocosa, hasta en Año Nuevo buscas que te azoten». El tiempo pasó rápido. Nangong Li no se había puesto los zapatos nuevos, pero su cambio fue radical. Sus notas se dispararon, sacó 2 sobresalientes en el final y en segundo grado ya era delegada de clase. La ropa que vestía era vieja, pero siempre estaba limpia. En tercer grado, su maestra se encontró conmigo y me dijo que Nangong Li había escrito una redacción titulada Mi hermano mayor, que trataba sobre mí. Muchos maestros lloraron al leerla. Ella no dejó que la maestra la leyera como ejemplo, por miedo a que otros me quitaran a su hermano. Yo pensaba que solo bastaba con que su madre biológica viniera a buscarla para que todo estuviera solucionado. Pero no esperaba que su padre fuera tan despiadado. La noche del 28 del 12º mes lunar, ató las manos de Nangong Li y la colgó de una viga para golpearla. Cuando los aldeanos llegaron, ya se había desmayado. La llevaron al hospital. Tenía 2 costillas rotas, una fractura en la tibia, dislocación en ambas manos y hemorragia leve en los órganos internos. El día de la víspera del Año Nuevo chino, fui al hospital a verla. Estaba sentada en la cama, aturdida, con la mirada vacía. Al verme, poco a poco sus ojos recuperaron un poco de luz. Me acerqué. La abracé suavemente y susurré para consolarla, «Ya está bien. Todo mejorará». No pudo salir del hospital durante el Año Nuevo, así que le compré ropa nueva, zapatos nuevos, además de bocadillos y dinero de la suerte, y los puse al lado de la cama. Me miró, con el rostro inexpresivo, y dijo, «Gracias». Poco después, la madre biológica de Nangong Li vino al hospital y se la llevó. Me quedé en la entrada del hospital, viendo el coche alejarse. Sentí alivio, pero también un vacío. Nangong Li, espero que cuando nos volvamos a ver, ya hayas encontrado la felicidad. Pasaron 10 años en un abrir y cerrar de ojos.
Entré en la Universidad Cunan y me convertí en estudiante de tercer año. El día de la ceremonia de apertura, el sol ardía. Mi compañero de cuarto y yo nos escondimos en la fila, maldiciendo el mal tiempo. De repente, desde el estrado, escuché un nombre familiar. A continuación, invitamos a la compañera Nangongli a subir al escenario para recibir la beca nacional. Hola a todos, soy la representante de los nuevos estudiantes, Nangongli. Me quedé en blanco instantáneamente. Giré bruscamente la cabeza hacia el estrado. Bajo el sol, la chica con un vestido blanco brillaba intensamente. Era exactamente la Nangongli que había recordado durante 10 años. Según la trama del libro original, ella debería estar en la Universidad Jinbei con el protagonista masculino, y además es 3 años menor que yo. Debería estar en tercer año de secundaria. Vi sus fotos y vídeos innumerables veces en el foro del campus y en las discusiones con mi compañero de cuarto. Se había convertido en la diosa conocida por toda la universidad. Pero parecía no reconocerme. En la cafetería, nos encontramos casualmente. Caminó hacia mí. Pasó a mi lado sin desviar la mirada, sin la menor pausa. Sentí un gran alivio en mi corazón. Mejor así, tratémonos como extraños, no nos molestemos mutuamente. Así podría evitar el trágico final del libro original. En la fiesta de bienvenida, fui el presentador. Al bajar del escenario, justo me crucé con ella, que subía a actuar. Ambos miramos al frente sin darnos una mirada. Su interpretación de piano y canto deslumbró a todo el público. Se hizo famosa en toda la universidad. Pensé que seguiríamos así, como 2 líneas paralelas que nunca se cruzan. Pero poco después, el comandante organizó una actividad de vinculación entre chicos y chicas. Llegué al buffet y de inmediato vi a Nangongli sentada en su lugar. Mi compañero de cuarto me dijo sonriendo: es la diosa de la universidad que logramos invitar después de varias noches. Mi corazón dio un vuelco. Empujamos la puerta y entramos. Varias chicas levantaron la vista. Nangongli nos echó un vistazo. Su mirada se detuvo en mí un momento, luego bajó la cabeza sin mostrar emoción. Suspiré aliviado. Parecía que realmente no me reconocía. Perfecto, podríamos comer tranquilamente. Mi compañero Zhou Tao se presentó y mencionó mi nombre, Nie Qinzi. Levanté la vista hacia Nangongli, esperando alguna reacción al escuchar el nombre, pero ella seguía con expresión tranquila, sin la menor alteración. Me relajé por completo. Saludé sonriendo a la chica de enfrente. En ese momento, con un golpe, el vaso frente a Nangongli se cayó, derramando agua sobre la mesa. La persona a su lado la ayudó a limpiar la mesa apresuradamente, pero su mirada se desvió y se encontró directamente con mis ojos. Asentí cortésmente y aparté la mirada. Después de solucionar el incidente, todos se presentaron, se dieron la mano y se sentaron a comer. Poco después, fui al baño. Cuando regresé, descubrí que el asiento de enfrente ya había sido ocupado por Nangongli. Me quedé atónito. Miré a mi alrededor, viendo a mis compañeros de cuarto que hacían muecas y guiños. Y entendí al instante que habían sido ellos. Miré a Nangongli, que estaba comiendo con la cabeza baja. Sus largas pestañas temblaban ligeramente. Toda ella emanaba un aire de obediencia y dulzura, muy diferente a cuando era niña. Mantuve la cabeza baja todo el tiempo, comiendo. No le dirigí ni una palabra. Mi teléfono vibró sin cesar, mis compañeros me etiquetaban en el grupo. Te ha mirado varias veces, cada vez más resentida, sus ojos se están poniendo rojos. Me insultaban llamándome canalla. Levanté la cabeza resignado y justo me encontré con sus ojos enrojecidos. Me impactó profundamente. Esta no era la Nangongli que conocía cuando era niña. Incluso cuando estaba agraviada, era obstinada y tolerante, nunca mostraría una expresión así. Reconociendo mi papel como el villano secundario, seguí comiendo con la cabeza baja. Después de terminar de comer, saludé a mis compañeros de cuarto y me di la vuelta para irme. Hermano, un susurro cauteloso llegó desde detrás de mí. Con una esperanza imposible de ocultar, me quedé rígido y me giré bruscamente. Nangongli dio medio paso adelante. Me miraba con los ojos muy abiertos, y de inmediato las alarmas sonaron en mi mente. Ella me había reconocido. ¿Por qué estaba ella aquí? Innumerables preguntas surgieron en mí, y cuanto más pensaba, más miedo tenía. Me apresuré a decir: tengo que volver a hacer la tarea, adiós. Me di la vuelta y corrí, temiendo que si me retrasaba un segundo, ella me atraparía. De vuelta en el camino. Mis compañeros de cuarto me rodearon bromeando, preguntándome si no sentía nada por la diosa. Les lancé una mirada de reojo. Creen que soy como ustedes, que agarran cualquier cosa, apenas terminé de decir. Mi teléfono recibió una solicitud de amistad con la nota: soy Nangongli. Mientras dudaba, seguía diciendo con firmeza: no permito que rechaces ser un desgraciado. Miré la interfaz de amistad aceptada y suspiré resignado, sintiendo en mi corazón que esta vez no había forma de esconderme. Después, Nangongli me envió muchos mensajes preguntándome qué hacía. Quería invitarme a un té con leche, preguntaba si la odiaba, me pedía jugar videojuegos. A todo respondí con excusas: que me iba a dormir, que estaba a dieta, que tenía clase. Las rechacé todas, pero poco después, Zhou Tao me insultó en el grupo llamándome canalla. Dijo que la chica de primer año estaba a punto de llorar en el dormitorio y adjuntó una foto.
En la foto, Nangon sostenía su teléfono con la cabeza gacha, los ojos enrojecidos y brillantes de lágrimas. Con una expresión de haber sufrido una gran injusticia. Mis compañeros de cuarto me bombardearon, llamándome de corazón de piedra. Me aturdieron con tanto alboroto, pero aún así rechacé con firmeza su petición de pasear. Respondí, viendo una serie, como excusa. Estaba decidido. A esta Nangon Lee, entre lo verdadero y lo falso, no podía enfrentarla, pero sí esconderme. Pero esconderme no era posible. Mis compañeros organizaron otra barbacoa, y solo al llegar supe que Nangon Lee también estaba. Él se sentaba tímidamente en una silla, y al verme, se puso de pie nervioso, sin saber qué hacer. Susurró hermano y luego bajó la cabeza mordiéndose los labios. Un compañero me empujó para que fuera a sentarme a su lado. En mi corazón hubo una lucha interna. Él era la heroína del libro. La que había enviado al protagonista original a la cárcel. Pero al verlo tan lastimero, no pude evitar ablandarme y fui a sentarme a su lado. Sus ojos de inmediato se iluminaron con alegría, me miró con lágrimas en los ojos. Mi corazón sintió como si me hubieran dado un golpe fuerte, me maldije por ser tan débil. Él tiró de mi manga. Susurró, hermano, te escucho. No dejes de hablarme, por favor. Esa voz suave, tan lastimera, me derritió el corazón. Desde ese día, él aún más giraba a mi alrededor. Cuando terminaban las clases, esperaba en la puerta del aula. Me llamaba, querido hermano, con ojos brillantes, tan dócil que daba pena. Ese día, me esperó otra vez en la puerta del aula y me llevó al salón vacío de al lado. Agachó la cabeza. Un pie rozando el suelo, hoy es mi cumpleaños, ¿puedes pasarlo conmigo? Levantó la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas, llenos de esperanza. Mi corazón se tensó. Una vez que te ablandas siempre. Eso es una enfermedad, hay que curarla. Saqué el teléfono de inmediato. Le transferí 280 y le dije, cómprate un pastel. Hermano tiene clase, pórtate bien. Dijo eso, y con el corazón endurecido, regresó al aula. El resultado fue que mis compañeros de cuarto me dieron codazos llamándome bestia. Señalaron la puerta del aula. Entonces vi a Nangon Lee de pie allí, con los ojos enrojecidos de injusticia. Sin decir palabra, mis 3 compañeros recogieron mis cosas y me empujaron. Hasta ponerlo frente a él. Suspiré resignado, vamos. ¿Cómo quieres celebrar tu cumpleaños? Él sonrió de inmediato, la injusticia en sus ojos desapareció. Ese día me llevó a montar en el carrusel, comer algodón de azúcar, jugar en la rueda de la fortuna. Me agotó bastante. Pero al bajar del taxi, vi el hotel de 4 estrellas frente a nosotros. Me quedé completamente atónito. Temblando, le pregunté, pequeño. ¿Qué significa esto? Él se mordió el labio inferior y me lanzó una mirada tímida. Dijo en voz baja, en internet dicen que después de los 18 años ya se puede. No terminó la frase. Pero el significado era evidente. Aterrorizado, me di la vuelta y salí corriendo, metiéndome de un salto en el taxi. Le grité al conductor que se fuera rápido, como si huyera para salvar mi vida. Al llegar al dormitorio, le envié un mensaje muy serio, marcando límites claros, diciéndole que solo éramos compañeros de universidad, un chico mayor y una chica menor. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé con Nangon Lee, que masajeaba mi cuello con una sonrisa gélida. Y me decía, hermano, no puedes escapar. Me desperté de golpe. Al abrir los ojos, vi a mi compañero de cuarto Wang Chenyu, que me miraba con reproche. Dijo que Nangon Lee había estado llorando escondido entre las sábanas a altas horas de la noche, y todo el dormitorio lo sabía. Encendí el móvil. Y vi que me había enviado muchos mensajes pidiéndome disculpas, diciendo que realmente le gustaba. Suplicándome que no lo ignorara. Podía imaginarlo llorando mientras escribía esos mensajes. Me sentí terriblemente culpable. Sin saber por qué, le respondí, no pasa nada. A partir de entonces, él empezó a girar a mi alrededor abiertamente. Me esperaba por la mañana bajo el edificio del dormitorio, me traía el desayuno. Cuando no tenía clase, me acompañaba a las lecciones, me guardaba sitio en la biblioteca. Y de vez en cuando me pedía té con leche y malatán. Mis compañeros de cuarto lo elogiaban por ser atento. Solo yo sabía lo dolorosa que era esta dulce carga. Me invitó a pasear por la pista de atletismo. Cuando le pregunté, puso unos ojos inocentes y grandes. Y me preguntó con voz lastimera, hermano, ¿acaso una compañera menor no puede invitar a un compañero mayor al cine? ¿Ni siquiera pasear y charlar está bien? Me quedé sin palabras, solo pude asentir resignado. Para la actuación artística del Día Nacional, él ensayaba una danza grupal hasta muy tarde y me pidió que fuera a recogerlo. Pensando que una chica sola no estaría segura, fui al estudio de danza. Lo vi de pie en la entrada, con un vestido negro. Cuando se giró y me vio, su mirada primero fue fría, pero luego sus ojos se curvaron. Sonrió con suavidad y docilidad. Ese cambio de mirada en un instante hizo que un escalofrío me subiera desde la planta de los pies hasta la cabeza. Mi corazón dio un vuelco. Se despidió de sus compañeros. Y bajamos juntos las escaleras. En cada hueco de la escalera había escondida una sorpresa que él había preparado. Rosas, té con leche, postres, uno tras otro, haciendo que mi corazón latiera más rápido.
Entre la vergüenza y la alegría, no podía evitar sentirme feliz. Al llegar al primer piso, en el último hueco, sacó una cajita de terciopelo rojo. De repente volví en mí, pensando que era un anillo. Me asusté muchísimo, pero cuando abrió la caja, dentro había un cordón rojo, con 2 cuentas de jadeíta roja. Me sonrió y dijo, hermano, feliz cumpleaños. Le di un seco, gracias, pero él se acercó enseguida, señalándose la mejilla. Qué poca sinceridad. Hermano, bésame. Mi cabeza estalló. Mi cara se calentó al instante. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí llegó su risa, como campanillas de plata. Poco después, Zouta organizó que todos fuéramos a ver una película romántica para conquistar a su amor. Yo estaba sentado en el cine. Bajo la luz tenue, Nangongli se acercó sigilosamente y tomó mi mano. La retiré rápidamente y le pregunté en voz baja. ¿Qué haces? Él apretó los labios, sus ojos brillaban intensamente en la penumbra. Me miró con ojos húmedos, hermano, ¿cuándo me dejarás ser tu novia? Nervioso, tragaba saliva sin parar. Le dije, eres muy bueno. Pero eres demasiado pequeño. ¿Te importa? De repente se acercó a mi oído. Su aliento cálido rozó mi oreja. Sonrió y dijo. No soy pequeño. Me levanté de golpe, las palomitas se esparcieron por el suelo. Me apresuré a sentarme en el asiento vacío de al lado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Poco después, él se acercó de nuevo, agachándose para recoger las palomitas que había tirado, recogiéndolas con el dobladillo de su falda. Al verlo así, de repente recordé cuando era pequeño y lo llevaba a visitar a los familiares durante el año nuevo. También así sujetaba su ropa para recoger los dulces que le daba, sonriendo mostrando sus dientes blancos. Mi corazón se ablandó. También me agaché para ayudarlo a recoger las palomitas. Él levantó la cabeza. Sus ojos se curvaron como medias lunas. Sonrió y dijo, hermano. Eres muy bueno. Al volver al dormitorio, descubrí que en mi bolso estaba aquella cajita de terciopelo rojo. Dentro había una nota llena de promesas. Un calor me subió directo a la cabeza, y mi cara se encendió al instante. El corazón me latía muy rápido. No pasó mucho tiempo antes de que él me acompañara a clase. Entre mis libros de la especialidad encontró una carta de amor. En el sobre blanco había un corazón rojo dibujado y escrito. Las 3 palabras Yukinzi. Sostenía la carta entre sus dedos y su voz temblaba. Con los ojos enrojecidos, me miró y preguntó, hermano. ¿Qué es esto? Le dije la verdad, una carta de amor. El compañero de la fila de adelante añadió, es la 9ª. La escribió una talentosa chica de la Facultad de Letras. Me miró y su voz se volvió aún más baja, hermano, ¿las has leído todas? Wang Chenyu se acercó de nuevo y dijo, las leyó todas y respondió a todas. Él soltó una risa suave, una risa llena de dolor, con los ojos ya rebosantes de lágrimas. De repente se levantó y salió del aula. Durante los días siguientes, Nangongli no volvió a contactarme. Tampoco volvió a girar a mi alrededor. Ese silencio repentino hizo que, por el contrario, me sintiera un poco incómodo. Mis compañeros de cuarto me decían que era un masoquista y un canalla. Me instaban a que fuera a buscarlo, pero no fui. El día de la actuación artística del Día Nacional. Por alguna razón, me puse la cuerda roja en la muñeca. Había una multitud inmensa frente al escenario. Sabía que él no podía verme bien, pero aún así la llevé puesta. Al verlo en el escenario, resplandeciente y magnífico, una oleada de celos me invadió furiosamente. Cuando terminó la actuación, me abalancé entre bastidores. En cuanto él entró, le eché una gabardina por encima de la cabeza, cubriéndolo, y lo empujé dentro del pequeño camerino. Le dije, cámbiate primero. Antes de que pudiera decir más, el profesor encargado del backstage me echó. Le envié un mensaje diciéndole que iría a comprarle un té con leche y que me esperara. Pero cuando regresé con el té, lo vi de pie, riendo y charlando con un chico. Lo reconocí al instante. Era el protagonista masculino del libro, elegante y gentil. Como el sol de primavera. Mi corazón se hundió hasta el fondo. El protagonista había llegado hasta aquí. ¿Qué más podía esperar? Tiré el té con leche a la basura, di media vuelta y me fui. De vuelta en la universidad, el tutor nos dio algunos cupos para un intercambio de un año en la Universidad del Norte de Jin. Sosteniendo el formulario de inscripción, me di 2 fuertes bofetadas. ¿Qué más dudas tenía? El protagonista ya estaba aquí. Si no me iba, repetiría el mismo destino que el personaje original. Mientras leía el libro, acababa de despedir a la chica que me había dado la carta de amor, cuando de repente alguien se sentó frente a mí. Hermano, una llamada fría y severa llegó, completamente diferente a la suavidad anterior. El tono final cayó, como si hubiera sido molido entre los dientes, cargado de un denso rencor. Hermano, eres realmente popular. Estos días, ¿no me has echado de menos ni un poco? Me miró, la docilidad en sus ojos había desaparecido por completo, dejando ver la siniestralidad y la ferocidad de su ser interior. Lo miré, sintiendo un extraño nerviosismo. Haciendo de tripas corazón, respondí. No. Se levantó lentamente, extendió la mano y me pellizcó la barbilla. De inmediato, cada vello de mi cuerpo se erizó, sintiendo un escalofrío. Se acercó a mí.
su aliento fragante como una orquídea, y me preguntó en voz baja, ¿por qué, hermano? ¿Simplemente no te gustó? Agarré su mano para que me soltara. Pero él, con la otra mano, me pellizcó el lóbulo de la oreja, acariciándolo suavemente. El favor de la comida debe recompensarse con el cuerpo. Hermano, déjame agradecerte, ¿de acuerdo? Me horroricé tanto que sentí que se me iba la tapa de los sesos. Resulta que ya me había reconocido desde hacía tiempo. Siempre me había estado tomando el pelo. Apretando los dientes, dije, pequeño. A tu hermano no le gusta que jueguen con él. Esta vez te perdono la vida. Pero él se rió aún más alegremente. Gracias, hermano, por perdonarme la vida. Entonces, me entrego a ti en cuerpo y alma. Entré en pánico total. Ese mismo día, hice las maletas y me fui antes de tiempo a la Universidad del Norte de Jin. Pensé que, escondiéndome a 1000 kilómetros de distancia, podría evitarlo. Pero justo cuando bajaba del tren y salía por la salida de la estación, vi a Nangongli de pie al pie de las escaleras, sonriendo mientras levantaba la vista para mirarme. Suspiré. Me resigné a mi destino y decidí tener una buena charla con él. Nos sentamos en una cafetería. Él, dócil y callado, me tomó de la mano y dijo sonriendo, «¿Cuánto tiempo sin verte, hermano?» Le respondí cortésmente, «¿Cuánto tiempo sin verte?» Pero por dentro, tenía un lío enorme. Me miró, con los ojos húmedos y brillantes, «Hermano. Estoy en un escenario tan brillante. ¿Me has visto, hermano? ¿Por qué no vienes a buscarme?» Le pregunté a mi vez, «¿Por qué debería buscarte?» La calma en su rostro se resquebrajó al instante, revelando la oscuridad y locura ocultas debajo. «Hermano, has perdido la compostura. ¿Has pensado en mí? ¿Me odias mucho? ¿Por qué me engañaste?» Me miraba fijamente con una mirada penetrante, pero de repente sonrió. «Hermano. Salté de primero a tercero de secundaria, entré a la Universidad de Jinbei, y tú no estabas. Repetí el año y entré a la Universidad de Kunnan. Tú. Perseguirte, hermano, fue tan difícil. Me quedé completamente atónito. Demasiada información, no pude reaccionar por un buen rato. ¿Qué es lo que realmente quieres?» «Nada en especial, solo devolver el favor de la comida que me diste, hermano. Devolver el favor. Fingir ser inocente e ingenuo para jugar conmigo, ¿así es como devuelves el favor?» Su rostro se ensombreció al instante. «No me llames hermano, no soy tu hermano. No merezco que me llames así». Dicho esto, me levanté y me fui, dejándola sola en la cafetería. Pero ella no se fue. Se quedó agachada en la puerta de mi escuela. Si yo no salía, ella no se iba. El cielo se oscureció gradualmente, comenzó a nevar copiosamente y la temperatura cayó en picado. Alguien publicó en Moments diciendo que en pleno invierno vieron a una chica enamorada que había estado agachada en la puerta de la escuela toda la tarde. Me maldije a mí mismo por tener un corazón blando, una enfermedad incurable, pero al final no pude soportarlo y salí corriendo. Nangongli, la llamé. Ella, casi convertida en un muñeco de nieve. Levantó la cabeza, el rostro congelado y rojo, los labios amoratados, pero me sonrió triunfalmente y dijo. Sabía que el dios de corazón blando no me ignoraría. Apenas se levantó. Y se desplomó en mis brazos. Rápidamente la sostuve y le toqué la frente. Estaba ardiendo de fiebre. Quise llevarla al hospital, pero ella se aferró a mí y no quiso ir. «No voy, me abandonarás en el hospital». No tuve más remedio que reservar un hotel en línea y llevarla en taxi. La calefacción del hotel calentaba el ambiente. Su rostro se puso aún más rojo. Me agaché para ayudarla a quitarse los zapatos y calcetines empapados. Sus pies estaban fríos y blancos. Froté sus pies poco a poco hasta que se volvieron rojos y calientes. «Hermano, ¿puedo seguir llamándote hermano?», dijo con la voz nasal. Mirándome con cautela. Asentí distraídamente y justo me levanté para comprarle medicina para el resfriado. Cuando de repente se abalanzó, sostuvo mi rostro y me besó frenéticamente. Mi mente se quedó en blanco. Ella me miraba fijamente con los ojos llenos de un amor obsesivo. Dijo palabra por palabra, «Nie-Kinzi, me gustas». Confundido y sin saber qué hacer, me levanté torpemente y dije que iría a comprarle medicina. Ella agarró mi manga y, con los ojos rojos, preguntó, «¿Volverás?». Miré sus ojos y pareció ver a la niña de antes, sentada en el arrozal. Con la mirada fría y desesperada. Dije en voz baja, «Sí». Ella soltó lentamente su mano, levantó la cabeza para mirarme y esbozó una sonrisa. Pero su mirada seguía fría. «Más te vale que vuelvas». Cuando regresé con la medicina. Ella seguía sentada en el mismo lugar, mirando hacia la puerta. Conté hasta 1571. «Nie-Kinzi, si me abandonas otra vez, me volveré loca». Sentí un dolor en el corazón, me acerqué y la abracé. Finalmente admití. Desde la ceremonia de apertura, desde el primer momento que la vi, mis sentimientos ya habían cambiado. Si de niña fue compasión, cuidado, ahora. Realmente me he enamorado de ella. Si es así, ¿por qué no intentarlo? ¿Seguir adelante con ella? Renací el día en que mi padre me pateó. Y caí al suelo. Me raspé la rodilla, golpeé la frente contra la pared. Después del mareo, descubrí que había vuelto a los 7 años, a cuando todo. Aún no comenzaba la tragedia.
En la vida anterior, mi primera mitad viví bajo la violencia doméstica de mi padre. Y la segunda mitad bajo el acoso de Niekinzi. Ella me robaba mis cosas. Incitaba a otros a molestarme, y de adulta me persiguió obsesivamente, hasta que finalmente murió trágicamente. Pero en esta vida, todo ha cambiado. Le golpeé la cabeza con una piedra. Ella no pisoteó el pastel frente a mí como en la vida anterior, sino que lo recogió. Quitó la parte sucia, lo puso sobre el muro y dijo que iría a buscarlo. Era ese pastelito que en mi vida anterior supliqué tanto, pero del que ni un bocado pude probar. Era tan dulce que las lágrimas casi se me escapaban. Además, me sirvió arroz y me dio caramelos. Ese caramelo lo guardé en un frasco de medicina y lo llevé siempre conmigo. Lo escondí durante años. Ella era tan buena, me daba batatas. Me daba huevos, me enseñaba a cultivar verduras, me enseñaba a lavar la ropa. Me enseñaba a leer y escribir. Yo sacaba notas malas a propósito solo para que ella me diera clases particulares. Verla preocuparse y enfadarse por mí, esa sensación de ser importante para alguien, jamás la había tenido. Escribí una redacción titulada Mi hermano, y hablaba enteramente de él. La maestra quería leerla como ejemplo, pero me abalancé y le supliqué que no lo hiciera. Temía que los demás supieran lo maravilloso que era. Que me lo quitarían. Él era mi hermano, solo mío. Cuando volvió de la ciudad, me trajo petardos de golpe, trompos. Y también un par de zapatos nuevos. No quise usarlos, los puse junto a la almohada, pensando en estrenarlos la mañana de Año Nuevo. Pero al despertar, mi padre los había tirado al fogón y se habían reducido a cenizas. Mi padre era un loco. Me obligó a engañar a Niekinzi para que viniera a casa, quería enterrarlo vivo. Tomé un ladrillo y se lo estampé en la cabeza. Quería matarlo. Acabar con el problema para siempre. Pero yo era demasiado pequeña, él me colgó y me golpeó. Cuando perdía la conciencia, vi a Niekinzi irrumpir. Llevaba un pijama de Spiderman. Con el rostro lleno de angustia, se quitó el pijama y me lo puso encima. En ese momento, supe que él era mi redención, la única obsesión de toda mi vida. La víspera de Año Nuevo, vino a verme al hospital. Me trajo ropa nueva, zapatos nuevos. Y también dinero de la suerte. Llamé a su casa para que viniera a buscarme. Él dijo que vendría el fin de semana, pero no llegó. El día que mi madre me recogió. Tampoco lo esperé. Entonces comprendí que, para él, solo era una niña que necesitaba cuidados. Así que decidí crecer, convertirme en alguien que pudiera estar a su lado. Salté cursos, estudié como una loca. En primero de bachillerato ya ingresé en la Universidad de Jinbei. Pero él no estaba allí. Me enteré de que había ido a la Universidad de Kunan. Repetí un año. Y logré entrar en Kunan. Por fin lo encontré. Fingí no conocerlo. Verlo esquivarme era a la vez gracioso y frustrante. Me acerqué a él poco a poco. Y lo vi ablandarse una y otra vez, con preocupación escondida en sus ojos. En esta vida, siempre hay obsesiones, como el pastel que no pude comer de niña, los zapatos nuevos que no pude conservar. Y también esa persona que, como una luz, iluminó mi oscura infancia, Niekinzi. Te he perseguido durante 2 vidas, y por fin te he alcanzado.